¿Cómo les va? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más desde Visión Nueva, nuestra casa, esta casa que Dios nos ha permitido pastorear. Soy el pastor Miguel Yacielo y estamos trayendo un mensaje de la palabra de Dios a todos nuestros amigos, hermanos e hijitos de esta casa. Dios les bendiga y espero sean bendecidos y edificados por la palabra del Señor. ¿Sabe? Siempre suelo decir esto y lo repito yo y muchos predicadores. Creo que en estos tiempos es muy común que muchos empleemos este término, que es la poderosa palabra de Dios. Tenemos ante nuestros ojos, ante mis ojos, aquí en este púlpito, aquí, esto que tengo en mis manos, la poderosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y por qué decimos poderosa y por qué decimos maravillosa? Porque hay una cuestión muy sencilla. La palabra de Dios se cumple. Y en este día quiero compartir algo que hace tiempo está en mi corazón, aunque no es ajeno a mí, que en la anterior palabra que compartimos, el anterior mensaje, estuvimos hablando acerca de reino, religión y sociedad, y creo que es un tema para desarrollar. Quizás, solo digo quizás, no soy un erudito en esto, y quizás me quede grande el término de maestro o predicador, ya que considero que solo me mandó Dios en este tiempo a pastorear y trato de ser solamente un siervo fiel. No quiero ser ni más humilde ni menos humilde, quiero ser contextualizado en el tiempo correcto. Creo que esa palabra o ese temario de cosas que implica aquello que Dios ha puesto en mi corazón acerca de reino, religión y sociedad, quizás lo deberíamos dividir en 1, 2 y 3 o 4, en varias partes. Digo esto porque es lo que Dios me viene hablando para el tiempo que se viene. Para el tiempo que se viene. Y esta palabra, así como la repito sonsamente, para el tiempo que se viene, es lo que va a acontecer en los tiempos que vamos a vivir, en lo que podríamos llamar para el futuro la pospandemia, cuando pase esta pandemia que verdaderamente está sacudiendo al mundo. Aunque evidentemente el hombre podía ver hoy en las noticias y en estos días que el hombre es como si no hubiera pasado nada. De pronto vemos, ¿no?, en las noticias, pongamos un ejemplo, Italia, que la gente pareciera que no hubiese perdido un ser querido, no hubiesen fallecido la cantidad de italianos que han fallecido y está agolpándose en las playas y tratando de disfrutar. Y esto me hace pensar algo que hace muchos años, yo ya llevo muchos años en el Evangelio, más de 30, y se predicaba en aquellos primeros días en que yo me convertí, y había una palabra que se mencionaba mucho, y es la palabra hedonismo. De hecho, cuando yo era adolescente ya se hablaba fuertemente del hedonismo. Y creo que el hedonismo del hombre ha ido en aumento y ya le importa solo el placer, solo la diversión, solo lo que lo hace sentir bien en lo natural. Creo que el hombre se ha vuelto, quizás la palabra sea insensible. Por eso digo que la iglesia, nosotros, los predicadores, los pastores, los que llevamos el mensaje y las personas que nos congregamos y somos siervos de Dios, debemos prepararnos para establecer el reino, para fortalecer la religión correcta y para entrar en la sociedad de la manera correcta, la sociedad que se viene. Pero bueno, esto es solo un preámbulo. Hoy quiero hacer un paréntesis. En la próxima salida al aire, como diría algún periodista o algún conductor televisivo, en el próximo programa estaremos hablando acerca de esto. Hoy quiero hacer un paréntesis porque hace un tiempo que vengo sintiendo algo en mi corazón y vengo viendo algo que debo compartir, que me brota desde adentro. Y porque mucho se habla de esto. De hecho, estas situaciones, digamos, difíciles o distintas a lo habitual, como es la pandemia, como es este tiempo de COVID-19, mire que hace unos años atrás estuvimos en la gripe aviar, la gripe porcina. Tuvimos ciertas catástrofes que pudieron decirse grandes. Comenzó a circular el virus del SIDA, por ejemplo, años atrás, ¿no? Los que ya tienen algunas canas como yo recuerdan. Pero no hubo algo semejante a esto. Tuvimos una guerra mundial. De hecho, yo soy hijo de un inmigrante de la posguerra. Mi papá era italiano y vino a esta nación después de la Segunda Guerra Mundial. Producto de algo que había hecho un desastre, había desatado un caos en el mundo conocido o el mundo más
más antiguo como es Europa, como es Estados Unidos y las potencias que participaron de esta guerra. Y quizás nosotros aquí desde Argentina en aquellos entonces, si bien yo no lo viví, no tuvimos este efecto tan negativo que traen estas cuestiones catastróficas. Pero esta pandemia pareciera ser distinta. Digo pareciera, no quiero pecar de sabiondo porque no tengo el conocimiento de toda la historia, pero como que en la humanidad no se habían vivido estas cosas tan globales. De pronto algo que comenzó allá en China, creo que noviembre, diciembre del año pasado, parecía lejano. Recuerdo que en mi negocio bromeamos cuando venía algún repuesto, algún producto de China que viene con esas burbujitas de plástico que viene eso que usted las hace explotar así. Y decimos, no hay que hacer explotar eso porque viene con la peste de los chinos y qué sé yo. Y de pronto hoy lo tenemos circulando en nuestros barrios. Hoy lo tenemos aquí, y no solo aquí, estamos hablando de Córdoba, un lunar en el mundo. Una aguja en un pajal, pero usted vaya al lugar que vaya. Esta semana escuchaba noticias de pueblos que casi que de selva, a los que le ha llegado. Entonces, evidentemente, hay algunas cosas en esta pandemia que no habíamos vivido nunca como sociedad global, mundial. E inmediatamente, cuando empecé a ver esto y de alguna manera mi corazón se afligió, para entender el tiempo, no porque tenga que estar preocupado por lo que vaya a acontecer, porque sé dónde está mi seguridad y usted, hijo de Dios, tenga esa seguridad también. Cristo es nuestra seguridad. En esa preocupación dije, ¿qué dice la palabra? ¿Sabe? En esta semana mi esposa compartía algunas palabras, algunos mensajes o pensamientos, como usted le quiera llamar, con el grupo de la iglesia. Y ella hablaba desde su corazón, de lo que Dios había puesto en su corazón, en volvernos a Dios. En no dejar que nos enfríe la situación. Enfríe en el sentido correcto. Quiero hablar en el sentido más directo que pueda darse, pero más efectivo también. Y es por eso que dije, Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Y vamos a leer algo que hoy la palabra va a ser... Para aquellos que después me critican en el seno más íntimo de mi casa y de mis allegados, que me extiendo mucho hablando. Y es verdad, me prenden el micrófono y si no se le acaba la pila a este aparatito que tengo aquí delante, puedo seguir hablando. Es mi naturaleza quizás cerrada. Pero hoy voy a hablar poco porque voy a tomar solamente una sola referencia y me voy a ir al libro de Mateo. Y voy a ir al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del verso 3 en adelante. Y quizás el título para esta prédica sea Señales. Y si bien el título que está puesto aquí en la Biblia es Señales antes del fin, quizás para nosotros hoy solo sea señales. No me atrevo a decir antes del fin para que nadie malinterprete, aunque la palabra es exacta y son señales que van a venir antes del fin. Pero no sabemos, y quiero ser claro antes de comenzar a leer, que el fin sea en los próximos días o en los tiempos cercanos. Acompáñeme, por favor. Libro de Mateo, capítulo 24, verso 3, en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entiéndase, como muchas veces he explicado, he tratado de hacer entender o comprender, que la palabra siglo acá no se está refiriendo al siglo que vivía, siglo I, siglo II, siglo XX, sino que la palabra siglo acá está hablando de un tiempo, está hablando de un sistema, está hablando del mundo, el tiempo del mundo. La palabra siglo, diría, hasta me atrevería a decir, sin tener un estudio bíblico que lo pueda aseverar correctamente, la palabra siglo hasta está mal empleada para los términos que nosotros conocemos de siglo. Siglo XX, cambalache, usted ya sabe a qué me refiero y el tango ya lo conoce.
Y entonces si usted asocia la palabra siglo acá a esa canción, dice, bueno, este siglo, el 1920, cuando se hizo el tango, o el 30. No, está referido al sistema. Entonces los discípulos estaban preocupados. ¿Cuándo será el fin de este sistema? ¿Cuándo será el fin del mundo, del sistema del mundo, del tiempo del mundo? Y claro, ellos hacen esa pregunta porque anteriormente Jesús había estado hablando acerca de lo que iba a acontecer con el templo. Y solo para referenciar, nos vamos un poquito adelante, el mismo libro, el mismo capítulo, pero el verso 1, 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces imagínese, sus discípulos estaban como orgullosos, ¿vio? Como si usted viniera, si usted vive en Córdoba, como vivo yo, residente de una ciudad, usted viene alguien a visitarlo, usted va a decir, ¿vos conocés, supongamos Córdoba, conocés las sierras? Yo recuerdo una vez me vino a visitar un mendocino que nunca había salido de su Mendoza natal. Y el primer viaje que hacía a Córdoba, de hecho era el primer viaje que él hacía fuera de Mendoza, un joven era en aquel entonces, cristiano. Y entonces le dije, ¿vos no conocés la sierra? Y no, he visto cuando venía, ¿vio? Porque cuando vino se ve que cruzó y vio, y la sierra, claro, uno presumía de las sierras como si fueran, wow, las altas cumbres, el tipo venía de la cordillera. Pero claro, él no conocía las sierras, conocía las montañas, las cordilleras. Y recuerdo que era invierno, eran vacaciones de julio, y lo llevé hasta las sierras, a una casa en las sierras de Córdoba, montañitas diríamos, y ríos cristalinos. ¿Sabe cuál fue la actitud de este hombre? Tomó su pantalón de bañarse, se puso el short de baño, el toallón, hacía un frío para nosotros los cordobeses, y él se metió al agua, porque él no conocía esto. Entonces yo, cordobés, presumía de los ríos que teníamos, le mostraba lo hermoso que eran. Yo solo imagino a estos discípulos diciéndole a Jesús, mirá, estamos en Jerusalén, Jesús, mirá el templo, mirá la construcción. Era un templo el de Jerusalén maravilloso, majestuoso, orgullo de los judíos. Entonces les estaba mostrando los edificios del templo, porque Jesús habitualmente iba hacia ese lugar. Y Jesús le sale con esto. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínese que este mendocino me hubiese dicho, solo por parafrasear y tomar similitud, mirá, Miguel, qué hermoso que es este río, pero te aseguro que este río no lo verás más como es ahora y será un río, no sé, marrón y mugriento. Oh, me escandalizaría, yo le diría, pero ¿cómo? Explícame cómo va a pasar esto, decime cómo va a ser. Digo esto para que entendamos, porque he visto en estos tiempos, y no estoy en contra de nada, solo doy mi opinión, que hay una película que están pasando, una novela, en un canal de aire de nuestra ciudad, no sé si en toda Argentina, creo que sí porque lo da Telefe, la novela o la película de Jesús. Y la teatralización que hacen de este Jesús, a mí me molesta un poco, porque lo muestran a un Jesús que pareciera casi un ser dormido, sonzón, que no tiene chispa. Diríamos en Córdoba, no tiene piripipí. Más yo veo en Jesús un tipo, una persona, un hombre con las capacidades tan astutas. Él dice que debemos, de hecho dice, los cristianos, ustedes deben ser sagaces, deben ser astutos, deben ser pícaros, no vivos de más. Pero deben ser entendidos, despiertos. Alguna vez decía, va a venir un avivamiento, avivate, sonso. Debemos ser gente de avivamiento. Entonces este Jesús les dice esto a los discípulos. Evidentemente creo que él sabía el efecto que estaba causando al decir estas cosas. Pero también sabía de la profundidad del mensaje que tenía que dejarle a los hijos que tenía espirituales, sus apóstoles, pero en ellos a nosotros. Él sabía lo que estaba diciendo y lo que vamos a leer ahora. Jesús lo dijo con una sagacidad, pero con una elocuencia, sabiendo lo que teníamos que saber, valga la redundancia. Entonces de pronto, imagínense, los discípulos dijeron, maestro, ¿cómo vamos a saber cuándo viene esto?
Y aquí viene la seriedad del mensaje que vamos a leer, del cual el pastor quien les habla no tiene nada que ver con ello. Ni siquiera tengo que interpretar, porque muchos se ponen a estudiar elocuentemente cada una de estas palabras. Está bien si lo saben hacer y sienten que es lo que deben hacer, pero yo creo, y me gusta creerlo así, que la simpleza de este mensaje es la elocuencia y el poder que encierra. Y en este tiempo, más que nunca, debemos saber qué va a acontecer y cómo debemos proceder. Para que, como decía mi esposa en estos días, en los mensajes en privado a la iglesia Visión Nueva, a los hijitos de esta casa, cuiden de no enfriarse. Y sigo adelante, Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Perdón, quizás estoy leyendo mal o soy poco elocuente. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra pueda ser todo lo elocuente y contenga todo el denuedo necesario para quien la escuche pueda entender, mirar y aprender. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabe? Esto lo está diciendo Jesús. Y no es que Jesús está diciendo: yo quiero que muchos sean engañados. No, no nos olvidemos, digo, por las dudas a alguien se le pase por alto. No nos olvidemos que era verdadero Dios y verdadero hombre. No nos olvidemos que dice la palabra que en el principio Él ya estaba. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese principio Él estaba. Él era verdadero Dios, por lo tanto omnipresente. Sabía lo que pasaría después y lo que ya pasó. Jesús sabía de este tiempo. Aunque parezca medio loco para aquellos que no entienden o creen a la Biblia en la forma que nosotros la creemos. Pero muchos van a ser engañados. Ahora, no es este el deseo de Jesús. Él escribió esto. Queridos hermanos, queridos hijos de esta casa, este mensaje ni siquiera le pertenece al pastor que les habla. Este mensaje le pertenece al mismo Jesús. Él dejó escrito esto para usted y para mí. Para que nadie, y cuando digo nadie, no solo hablo de personas, que bien son estas las referencias correctas, sino también hablo de circunstancias. Que nada nos engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y acá me quiero detener solo para tener en cuenta algunas cosas que mencioné al principio. Dice: el amor de muchos se enfriará. Y yo pensaba y decía, quizás nosotros somos muy latinos, muy sentimentales,
quizás nos acontezca igual, pero veía la frialdad en cuanto al amor, al dolor por el otro, porque está hablando, la Biblia cuando habla de amor, no habla solo del amor, como le he dicho muchas veces, el amor pasional, el amor visceral, el amor que tiene un hombre por una mujer, el amor humano, sino habla del amor de Dios, el amor que entrega verdad para salvación, el amor que piensa en el prójimo como alguien que hay que ayudar para que no se pierda. Y veía estas sociedades europeas desarrolladas, apresuradas por volver al consumo, apresuradas por volver al placer, apresuradas como si no hubiesen perdido nada. Yo no sé si es la referencia correcta, no sé si estoy mirando una señal clara o no, solo estoy siendo percatado de que esto acontece. Pero Dios nos está diciendo cuidado, y repítela cuidado, y repite con precaución, tengan en cuenta, miren, no se dejen engañar, no miren para cualquier lado, no se enfríen, no se entreguen unos a otros, es decir, no se nieguen. Danos gracias, Espíritu Santo, para que esta palabra enriquezca los corazones y vuelva a encender llamas en cada uno de ellos, sabiendo lo que va a pasar. Sigamos adelante. En el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Saben? Cuando yo conocí al Señor, una de las señales más claras que entendí acerca de lo que denominamos a veces en la religión evangélica o en las religiones cristianas lo que se denomina como escatología, los tiempos finales, el estudio de los tiempos finales del Apocalipsis. Alguna vez cuando me incursioné en esto entendí algo claro, que me fue muy claro al menos a mi corazón, a mi mente y a mi vida. No va a pasar nada hasta que no sea predicado este evangelio a toda criatura. ¿Sabe? Cuando este evangelio llegue a todos lados, entonces vendrá el fin. Cuando no haya ningún lugar en el globo terráqueo en donde no se haya predicado el evangelio. Cuidado, digo cuidado en el buen sentido, porque estas nuevas tecnologías como la que yo estoy usando hoy, llegan a muchos lugares que son impensados para muchos. Hoy quizás este mensaje, como el mensaje de otros tantos siervos de Dios, de los cuales yo también me nutro, están llegando a muchos lugares que antes era imposible viajar y llegar. Cuidado con estas señales, y no digo con esto que sea el fin, solo digo lo que la palabra dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, el que lee entienda, porque no es cuestión de leer a Daniel de corrido como un cuentito, sino entendiendo. Hoy lo estuve leyendo y todavía no logro entender muchas cosas, pero sí logro darme cuenta de lo que habla. Cuidado con lo que dice, pero ténganlo en cuenta, está diciendo el Señor. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todo esto lo decía Jesús, y yo vuelvo a repetir, creo que Jesús era alguien que hablaba sabiendo lo que iba a acontecer, pero conociendo nuestro corazón y dándonos indicaciones certeras, claras. No para que las hagamos volar en la imaginación y desarrollemos teoremas. Siempre cuando pienso así, pienso en los matemáticos, ¿vio? En las teorías de cosas que suceden en el mundo de la matemática, de la ciencia. Teorías. Hoy en día las teorías del hombre, de los comportamientos, la psicología. Y yo digo, estas cosas son buenas, ojo, nos ayudan, son buenas. Pero digo, en cuanto a la palabra, usamos estas mismas capacidades humanas y desarrollamos teorías acerca de esto. Y encontramos mensajes y mensajes acerca de esto. Mas yo quiero ir a lo claro de la palabra. Por eso quiero continuar leyendo. Aunque la lectura se alarga, a usted le queda el capítulo 24 de Mateo casi completo para leerlo y entender lo que Dios le dice, nos dice y quiere que hagamos y nos comportemos en cuanto al tiempo que vivimos. Siguiendo adelante, Jesús continúa enseñando y en el verso 29 del capítulo 24 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por eso les decía recién, fíjense algunas de las cosas que dice. Se enfriará el amor de muchos, acontecerán pestes, acontecerán cosas terribles. Pero solo aprendan de esto y ténganlo en cuenta y ténganlo presente para que vayamos entendiendo el tiempo en el que estamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia
supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para las que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para resumir lo que acabo de leer, y no entrar en señales y en expectativas quizás para algunos muy importantes que pueden conmoverle, hay una sola cosa en la que quiero cerrar este mensaje. Hay señales, que son señales que van a ocurrir ante el fin, pero hay señales que debemos saber mirar. Estamos en un tiempo de señales, eso no tengo duda. La Segunda Guerra Mundial fue un tiempo de señales. Hubo guerra y se levantaron naciones contra naciones, pero todavía no fue el fin. Y de hecho hoy podemos comprobar que no fue el fin. Y yo no me atrevería a decir que esta señal es la señal, la última antes del fin. En pocos tiempos pasados, ahora en este tiempo de pandemia, inclusive no tengo bien claro en la memoria, hubo momentos en que se dijo aún por los medios que se escucharon truenos, trompetas en los cielos. Algunos meteorólogos o científicos dijeron que eran choques de no sé qué cosa, terremotos en los cielos, y que estas cosas suceden. Y la Biblia habla de esto. Pero cuidado, que si son las trompetas celestiales, inmediatamente viene detrás, dice la palabra, el Señor, porque son los ángeles que vienen delante de Él. Y hasta ahora he salido todas las mañanas, he mirado al cielo y no he visto al Señor viniendo, hasta ahora. Pero también dice que será un relámpago. Amigo, amiga, hijito de la casa, hay una cosa que marca mi vida y por ella trato de vivir y sostenerme en fidelidad a Dios, y es ser un siervo fiel. Que cuando el Señor venga me halle diciendo y dándole alimento que mi casa necesita. Esto es lo que Dios me dejó para que yo ministre, para que yo alimente. Ustedes, los que hoy están viendo esta grabación, puedan saber que un día el Señor va a venir, que esto no es un cuento de hadas, que hay señales que debemos entender, que hay una pandemia que va a cambiar el orden del mundo en muchos aspectos. No me atrevo a decir un nuevo orden mundial, como si fuese que una potencia o no sé, va a gobernar, no sé. Pero sí sé que muchos se levantan diciendo yo tengo la solución. Y que muchos falsos profetas hay y que engañan a la gente. Veo cómo en el alrededor iglesias establecidas comienzan a desarmarse. Otras tantas que parecían fuertes, desesperadas en cualquier cosa para llamar y captar la atención. Y no estoy criticando a nadie. Estoy diciendo que hay señales de cosas que están aconteciendo. Pero hay una cosa ciertísima que la palabra dice. Que tenemos que ser como ese siervo fiel, al que su Señor lo dejó a cargo de una casa y que tenía que cumplir correctamente alimentando esa casa. Y que si ese siervo, pensando no va a volver mi Señor pronto, se fue muy lejos, demora su venida, comienza a hacer lo que quiere, comienza a hacer lo que le place en sus deseos naturales, carnales, egoístas. Y dice la palabra, golpea a sus consiervos, se emborracha, vive con las personas equivocadas en el lugar equivocado. El apóstol Pablo dice, cuidado, Dios no puede ser burlado.
con tanta razón y exactitud. Que Dios nos halle fieles, que si hoy mismo fuera el fin, Dios nos haya haciendo su voluntad. Queridos hermanos en el Señor, en nuestros tiempos se habla mucho de propósito, de cumplir el propósito en Dios. Nada más importante y más oportuno este tiempo para rever nuestra vida y decir: estoy cumpliendo el propósito de Dios, estoy buscándole a Él, estoy inclinando mi cabeza delante de Él y diciéndole: Señor, te reconozco, toma mi corona, es decir, toma el gobierno de mi vida, quiero hacer tu voluntad. Quiero transmitir lo que tú quieres y no lo que a mí me parece. Quiero hacer lo que tú estableces en la palabra y no solo lo que yo considero que puedo hacer de la palabra. No es un tiempo para relajarse en un sentido espiritual, en un sentido de frialdad espiritual, de adormecimiento. Es un tiempo, por el contrario, para tomar las herramientas que Él nos ha dado. Es mi deseo que este mensaje contenga el denuedo suficiente para que podamos entender que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia y que el juicio va a venir, que el juicio va a ser una verdad y no es solo una fantasía de películas de Hollywood. Que seamos hallados fiel, que Dios nos halle fiel. Si yo como pastor no predicase esto, hiciera un paréntesis como he hecho hoy para decirles: queridos hijos, la venida del Señor está pronta, preparémonos. Estaría simplemente charloteando acerca de verdades bíblicas, de pensamientos de un hombre que transmite a su manera, cosas importantes quizás. De hecho, vamos a seguir hablando de reino, religión y sociedad. Vamos a seguir preparándonos para este tiempo. Pero mientras tanto, tengo que decirle con toda certeza: Cristo viene pronto, prepárese para que sea hallado fiel. Oro en este día, en esta hora, para que nosotros juntos podamos entender que un día el Señor vendrá a buscarnos y que nuestra salvación está garantizada si permanecemos fieles a Él. Dios nos ayude, Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón. Amén.